Damos la bienvenida a los hermanos, a los amigos que se conectan en esta tarde. Lucas o Evangelio según San Lucas, capítulo número 5, versículo 31 y versículo 32. A partir de hoy, hermanos, y cuando nos corresponda, estaremos con una nueva serie, Doctrina Bíblica. Vamos a enseñar doctrina, solo doctrina, hermanos. Entonces, yo le ruego al Señor que hagamos todo muy balanceado, ¿sí? Que hagamos todo muy balanceado para que usted coma una buena comida, pero que no sea indigesta, ¿sí? Que coma una buena comida. Hermanos, acompáñenme a Lucas capítulo número 5, versículo 31 y versículo número 32. El tema que voy a compartir con ustedes en esta tarde lleva como título Un verdadero cristiano. Y es la primera parte. ¿Alguna vez usted se ha preguntado qué es un verdadero cristiano? Pues porque nosotros le preguntamos a alguien si es cristiano y la respuesta ¿cuál es? Sí, yo soy cristiano, pero sus actos, ¿cierto? Sus actos, la manera en que viven quizás nos llevan a pensar otra cosa. Vamos a leer la palabra, hermanos, y oraremos por el sermón. Lucas 5, 31 y 32. Leamos, hermanos. Los que están sanos, dice el Señor Jesucristo, no tienen necesidad de ¿qué? De médico. ¿Por qué? Porque están sanos. Sino quienes, los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por favor, incline su rostro y roguemos al Señor para que su palabra sea clara. Señor, nuevamente estamos agradecidos por darnos este culto vespertino, por permitirnos, Señor, poder compartir con nuestros hermanos y permitir, Señor, que sigamos avanzando en este día, en este tiempo tan especial. Te agradecemos, Señor, por los hermanos que están aquí, por aquellos que un día vendrán, y rogamos para que tu Santo Espíritu nos dé la paz y la gracia que necesitamos en el nombre del Señor. Muy bien, hermanos, en los versículos que hemos leído, por supuesto con anterioridad, ¿qué observamos? Observamos al Señor llamando a un gran pecador. Permítame más o menos mostrarle como el cuadro de este gran pecador. Un hombre corrupto, un cobrador de impuestos, culturalmente despreciado, ya que trabajaba para el gobierno romano, que por supuesto en ese momento, y como son hoy en día todos los gobiernos, o por lo menos en general, el gobierno romano también era un gobierno corrupto. Y recuerde que este hombre, si usted lee los textos anteriores, este hombre se enriquecía recaudando los impuestos de su propio pueblo, como lo hacía el gobierno romano. A menudo, cuando usted ve la Biblia, a menudo estos cobradores de impuestos se enriquecían porque cobraban cantidades excesivas. Y un claro ejemplo de esto, hermanos, aparte de la persona que les quiero mostrar, que ya les voy a decir su nombre, pues vemos otro ejemplo en la Biblia, y este ejemplo se llama Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo, otro cobrador de impuesto, salvado por el Señor Jesucristo de su pecaminosidad. Quiero, hermanos, que entonces vayamos a este primer ejemplo y
Vaya conmigo a Lucas 19:8. Libro de Lucas, capítulo número 19, versículo 8. Lucas 19:8. Dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo como cuadriplicado. Entonces, hermanos, creemos, según el texto que leímos en el libro de Lucas, capítulo número 5, versículo 31-32, y en el libro de Lucas 19:8, que los cobradores de impuestos eran personas muy adineradas por el contexto de lo que hacían. En el caso de Mateo Leví, que es nuestro protagonista, en el versículo 29, si usted se devuelve a Lucas 5, 29, nos dice con claridad que Leví hizo un gran banquete a Jesús en su propia casa, y que además en ese banquete habían publicanos y otros. ¿Qué significa eso? O sea, la escritura, ¿por qué nos dice eso? Porque de pronto eran hombres que se estaban enriqueciendo de una manera que no debían hacerlo, de una manera ilícita. Por eso les decía que, de acuerdo a la historia, los cobradores de impuestos eran personas que tenían dinero, porque se estaban llenando sus arcas de una manera ilegal. Pero cuando vemos el texto de Zaqueo, allí en Lucas 19:8, vemos que este hombre también hizo una gran fiesta y dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno. ¿Por qué dijo esa frase? Y es más, él dice, y hasta lo voy a cuadriplicar. O sea, si a alguien le quité 1,000 pesos, ¿cuánto le iba a devolver? 4,000. Lo cual significa que este hombre realmente hizo mucho dinero. Muchísimo dinero. Y de acuerdo a la historia, amados hermanos, los religiosos de aquel momento veían a los cobradores de impuestos como gente tan pecadora. Mire esto, si alguno permanecía con algún cobrador de impuestos más del tiempo que debía, inmediatamente la reputación de esa persona iba a ser, él es un ladrón también. Según la cultura. Entonces, hermanos, es importante entender que este Zaqueo y que este Mateo no son sino usted y yo, pecadores, que necesitamos a Cristo. Usted estaba pensando en Mateo, qué chévere. Estaba pensando en Zaqueo, pero realmente lo que quiero a usted mostrarle es la radiografía de usted mismo y de mí mismo. Cómo nosotros pensamos que somos tan buenos, ¿cierto? Y que somos tan bondadosos. Pero realmente lo que somos es pecadores. Y pecadores que necesitan a Cristo. Y el Evangelio del Señor Jesucristo nos dice que hay una mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que usted y yo, si no reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a ir al infierno, que hay un infierno, que estamos separados de Dios por nuestro pecado, porque Él es 3 veces santo, Él es perfecto. Pero el ser humano no. El ser humano necesita todos los días, aún después de que el Señor lo llame a su gracia, necesita a Cristo. Volvamos nuevamente al versículo principal. Lucas capítulo número 5, versículo 31 y versículo 32. Miren lo que dice, los que están como sanos no tienen necesidad de médico, sino
los enfermos. Y mire la declaración tan maravillosa, tan gloriosa que Cristo hace. No he venido a llamar a quién, a los justos. A esos no he venido a llamar yo, dice el Señor, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí lo nota usted? Nosotros, hermanos, en este tiempo pareciera que tendríamos que volverle a predicar o a reevangelizar, como algunos dicen, a los mismos cristianos, lamentablemente. Pero, hermanos, nosotros no podemos solamente predicar en cuatro paredes, debemos salir, y lo vamos a hacer, a predicarle ¿a quién? Al que no tiene a Cristo, al pecador. La pregunta inicial en esta tarde es esta: ¿cuándo tiene un hombre? Escucha la pregunta. ¿Cuándo tiene un hombre o una mujer el derecho, según las Sagradas Escrituras, de llamarse cristiano? ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? O sea, se lo pongo más sencillo. ¿Cuándo yo puedo llamarle a alguien cristiano según la Escritura? ¿Cuándo? Y es aquí, hermanos, donde tengo que decir que nosotros no podemos asumir ligeramente que él o que ella es cristiano o un verdadero cristiano simplemente porque lo pensamos o lo asumimos. Si lo hacemos de esa forma, hermanos, estamos llegando a una conclusión falsa, a una conclusión trágica y quizás fatal. ¿Saben por qué, hermanos? Porque le estamos diciendo a alguien, eres cristiano, cuando sabemos que no es cristiano. Y el grave problema de nosotros, hermanos, es que a todos le decimos hermanos. Y el Señor nos advierte que aquellos que están en pecado, que aquellos que están en desorden, o que aquellos que están haciendo algo que no se ajusta a la palabra, tenemos que hacerlos a un lado, hermanos. Porque no son hermanos nuestros, no son creyentes. Claro, podemos saludarles, podemos hablarles, pero si hemos visto que no son creyentes fieles, ¿por qué usted le dice cristiano? ¿Por qué usted le dice hermano? Y tenemos que entender algo, hermano, todos no son hermanos. Alguien puede asistir a una iglesia, sentarse, comer con nosotros. No es hermano. Judas hacía parte de los 12 discípulos, ¿cierto? Comió con Jesús, entregó a Jesús y se perdió. ¿Por qué se perdió? Porque la Biblia dice que ya estaba predestinado que se perdiera. No como alguien dijo por ahí, que si él viniera y le pidiera perdón al Señor, lo perdonaría. Hermano, ya había un decreto. Y ese decreto no se rompe porque usted declare o porque usted diga, no, es que a mí me gustaría. No, hermanos. Usted no puede asumir que alguien es cristiano simplemente porque se quedó a un culto. Entonces se quedó a un culto y ya usted le dijo, hermano, bienvenido. O venga, le doy un abrazo. La Biblia ofrece, hermanos, respuestas claras y contundentes. El problema somos nosotros, hermanos, y volvemos al problema, nosotros porque no estudiamos, porque no leemos, porque tenemos en poco este libro que es la palabra de Dios, porque terminamos el día del Señor y de pronto nos vamos a acostar o vamos a hacer otras cosas que no sean leer, y tenemos que terminar en la noche leyendo la palabra, recordando lo que hoy hacemos, volviendo usted a ver la enseñanza. La hermana muy amablemente, creo yo, hermanas, espero no equivocar, quizás más tarde subirá la enseñanza, ¿cierto? Y ya la veremos nuevamente. Entonces, hermanos, vemos dos ejemplos. ¿Cuál es el primero? Mateo Leví. ¿Cuál es el segundo? Zaqueo. Personas que tenían dinero y personas que pensaban que podían comerse el mundo por su dinero, por su cargo, por su título, pero que el Señor les llamó por gracia. El Señor fue el que les hizo el llamado, no fue el hombre. Entonces la pregunta, hermanos, que hoy vamos a desarrollar y Dios mediante estaremos desarrollando es esta. ¿Qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es? ¿Qué es? Porque es que usted va al Facebook, usted va al YouTube y a otras enseñanzas y usted va a encontrar múltiples hombres,
maravillosos del Señor, hablando de que es un verdadero cristiano y gloria a Dios por ellos. Pero, hermano, lo que tenemos que mirar es qué dice la Escritura, ¿cierto? Eso es lo que nos interesa. Y el primer punto, respondiendo a la pregunta, hermanos, alguna vez yo simplemente di unos brochazos, pero en esta oportunidad no voy a hacer un brochazo, sino voy a enseñar claramente a la pregunta ¿qué es un verdadero creyente escritural, bíblico? Es una persona que ha enfrentado sinceramente el problema de su propio pecado. Un verdadero creyente es aquel, o es una persona que ha enfrentado o que está enfrentando sinceramente el problema de su propio pecado. Una persona que no enfrenta su pecado, una persona que no reconoce que está pecando, que está mal delante de Dios, no podemos llamarla cristiano, y mucho menos si el Señor no le ha llamado a salvación. Una de las muchas cosas que distinguen la fe cristiana de otras religiones en el mundo es que el cristianismo en esencia y fundamentalmente es una religión de pecadores. Eso es el cristianismo. El cristianismo no es una religión perfecta. Si a usted le preguntan, bueno, ¿y usted cuál es su línea teológica? ¿O cuál es su religión? Soy cristiano. Pecador. Cristiano pecador que ha sido llamado por gracia. Y que vive para Cristo. Esa es la respuesta. Y es importante, esencial y fundamental que usted dé una respuesta clara, hermano. Pero no solamente eso, sino que a usted se le note el cristianismo y que a mí se me note el cristianismo. Entonces, hermano, un cristiano es una persona que está enfrentando o que enfrenta sinceramente el problema de su propio pecado. Y le pregunto a usted que me dice que es cristiano, ¿usted enfrenta sinceramente el problema que usted sabe que tiene como pecador? ¿O simplemente usted está acá sentado? Bueno, pues el pastor nos dijo que vamos a hacer esto y hagamos. Mateo 1:21, hermanos. Mateo 1:21. Aquí vemos el ángel que le anuncia a José el nacimiento venidero ¿de quién? Del Salvador, de Cristo. Y mire lo que dice el ángel. Mateo 1:21. Y dará a luz ¿qué? Un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará, mire, salvará en todas las épocas. ¿A quién? A su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. ¿Sí lo está leyendo? Solamente Cristo puede salvarlo a usted y a mí de nuestros pecados. Mire, hermanos, si en esta tarde usted reconoce sinceramente que usted está pecando, gloria a Dios. Qué bueno por eso. Pero si usted reconoce que necesita a Cristo, todavía mucho mejor. Porque solamente Cristo puede salvarte. El apóstol Pablo escribe en 1 de Timoteo 1:15. Vea lo que escribe Pablo a Timoteo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, y miren lo que dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Tremenda declaración, ¿no? En 1 de Timoteo 1:15. Un cristiano es uno que diariamente enfrenta genuinamente el problema de su propio pecado. Le repito, un cristiano es uno que diariamente enfrenta genuinamente y obviamente con la ayuda del Señor el problema de su propio pecado. Hermano, hermana, ¿qué pecado usted está enfrentando en este momento? ¿Qué pecado? Yo le pregunto de la forma más respetuosa. ¿Qué pecado? Pecado del chisme, de la lujuria,
de la internet. Bueno, ¿cuál pecado? Ve a Cristo. Permite que el Señor te ayude, porque solamente Él te puede ayudar. Si sigues viviendo de la forma, pensemos, que estás viviendo, un día morirás e irás al infierno. Porque nunca te arrepentiste. Porque simplemente usted, ¿qué hizo? Se acomodó. Fue moral. Estuvo en una iglesia. Ahí se asentó. Ahí echó terreno. Y ya. Cuando nos dirigimos a la Escritura, ¿qué vemos? Que cada uno de nosotros tiene un doble problema personal con respecto al pecado. ¿Se acuerda que lo dijimos? ¿Cuál es el primero? Por un lado, tenemos el problema de un archivo malo. Un archivo malo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Tenemos un archivo malo. Cuando hablamos de archivo, ¿usted qué se imagina? Un lugar grande donde usted le mandan y le dicen, búsqueme el archivo de esta persona, abren y hay una cantidad de expedientes, ¿cierto? Una cantidad de papeles ahí metidos que hablan de esa persona. Entonces, ese es el primer problema que tenemos. Un archivo malo, que está lleno de cosas y que todavía ese archivo, si usted no se arrepiente, se seguirá llenando. Recuerde que si usted se arrepiente, el Señor le perdona, ¿no? Y elimina el archivo. Se da cuenta como cuando usted entra a su computador y usted dice, uy, este computador está lleno de virus, de muchas cosas. ¿Usted qué hace? Clic derecho, busca eliminar o eliminar carpeta y esa carpeta se va. A no ser que le control Z otra vez vuelve, ¿no? Como mágicamente. ¿Y cuál es el otro problema? El corazón suyo y mío que es malo. Malísimo. Por eso, hermanos, los problemas. Por eso el pecado que tenemos. Por eso, hermanos, es que no podemos acercarnos al Señor de la manera que tenemos que acercarnos por el pecado. La Biblia enseña acerca de la doctrina del pecado, que podemos simplificarla en estas dos categorías. Un archivo malo, que es el primer problema, y el segundo problema, que es un corazón malo. Pero hoy, en esta tarde, nos vamos a dedicar, hermanos, a hablar de un archivo malo. El primer punto, entonces, hermano, el subpunto A, es el problema de un archivo malo. Y aquí tengo que preguntar, ¿a qué nos referimos con el problema de un archivo malo? ¿Alguna vez usted ha hecho esa pregunta? Es que yo tengo un archivo malo. Por ejemplo, hermanos, esta pregunta describe lo que las Escrituras nos presentan como la doctrina de la culpa humana debido al pecado. ¿Usted alguna vez se ha sentido culpable por algo? ¿Por lo que sea? Y eso me parece muy honesto de su parte que lo diga. ¿Pero alguna vez usted se ha sentido culpable por su pecado? Que usted dice, sé que pequé, sé que la embarré, sé que maltraté, sé que dije más de lo que no tenía que decir. ¿Usted se ha sentido culpable? Maravilloso. ¿Y usted ha pedido perdón al Señor por eso? ¿O simplemente usted continúa su vida normal? De igual ya lo dije. Ya, si le gustó bien y si no. La Escritura nos dice con claridad, hermanos, que obtuvimos un archivo malo mucho antes de que existiéramos. O sea, antes de que usted naciera, ya usted tenía ese archivo, ya estaba ahí. ¿Y por qué, hermanos? Porque es que nosotros, cuando nacemos, ya venimos contaminados con un pecado. Por eso lo decíamos, hermanos, esta mañana, que siempre cuando enviamos a nuestros hijos al colegio, ¿qué les decimos? Pórtese bien, no vaya a coger nada o no vaya a tomar nada, no le pegue al niño, ¿cierto? No conteste mal, eso es lo que uno hace. O cuando entramos a un trabajo, nosotros mismos, ¿qué decimos? Tengo que portarme bien,
ser el mejor trabajador, creo yo, por lo menos yo lo hago así, para que pueda dejar una huella. Lea conmigo Romanos 5:12. Romanos capítulo número 5, versículo número 12. Gracias, amor, por el agua, está deliciosa. Romanos 5:12, ¿qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Entonces, hermanos, antes de que usted y yo existiéramos, ya teníamos un archivo muy malo por nuestro pecado, por nuestra condición. Y la pregunta entonces que podríamos sugerir o hacer es, ¿cuándo pecaron todos? ¿Cuándo? ¿Cuándo pecaron todos según el texto? Le leo el texto otra vez. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí habla de un hombre, ¿cierto? ¿Quién es ese hombre? Adán. Muy bien. Todos nosotros pecamos en Adán. Adán fue el señalado por Dios para representar a toda la raza humana. Por eso, hermanos, es que cuando hablamos del pacto de las obras, vemos a Adán como el primer representante federal. Adán. Él es el primer representante federal. Él fue señalado por Dios para representar la raza humana, pero cuando él pecó, nosotros pecamos en él. Cuando Adán peca, usted y yo pecamos en él y caímos con él en su primera transgresión. Cuando Adán en el huerto del Edén peca, no solamente pecó Adán, usted también pecó. Es por esto que el apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios, vaya conmigo, capítulo número 15, versículo 22. Primera de Corintios 15, 22, Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿qué sigue diciendo el texto? ¿Están ahí, hermanos? También en Cristo todos serán vivificados. Leámoslo otra vez. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero todos los que el Señor atraiga por gracia, ¿no, hermanos? El hombre fue creado sin pecado en el huerto del Edén. ¿Se acuerda del pacto que vimos? ¿Cómo se llama ese pacto? Pacto adámico. Pacto adámico o el pacto de obras. Adán fue creado sin pecado en el huerto del Edén, pero, mire este pero santo, pero, desde el momento en que Adán pecó, nosotros también fuimos acusados con culpa. Caímos en él en su primera transgresión y somos, por supuesto, parte de una raza que se encuentra bajo condenación. ¿Cuál es la diferencia entonces de alguien que ha creído en Cristo y alguien que no? Pues el que ha creído en Cristo ha sido lavado por la sangre, ¿cierto? Vive para el Señor. Y podemos decirle que es un creyente, ¿o no? Pero alguien que está muerto en sus delitos y en pecados, de acuerdo a Efesios 2:1 hasta el 3, podemos decir que no es creyente. Y si asiste a una iglesia local, pues qué bendición. Pero tenemos que hablarle del evangelio, de su culpa. Y hoy, hermanos, estamos hablando de la doctrina del pecado, la cual se le conoce como la doctrina llamada amartiología. Amartiología, que es la doctrina del pecado. Y que es necesario que la estudiemos desde el principio. Amartiología con H. Las escrituras enseñan que después de que nacemos, nuestras transgresiones personales acarrean
culpa adicional. La palabra de Dios enseña que ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Eclesiastés 7:20. Vea lo que dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, ni siquiera usted, que haga el bien y nunca peque. Mire, ¿por qué estamos sostenidos nosotros? Porque usted piensa, por la infinita gracia. Porque si el Señor quisiera cortarlo de la tierra, lo corta. Y sus sueños, los cuales usted tiene, pues se acaban, ¿o no? Y si usted no tiene un seguro exequial, nos deja una gran deuda. Porque tenemos que ir a enterrarlo. Eclesiastés 7:20. Anótelo allí. Eclesiastés 7:20. Y ojalá que usted se aprenda esto de memoria. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. ¿Cuántos de aquí son justos? Levante su mano. Ninguno. Ninguno. Pero en Cristo Jesús, ¿qué sucede? Que el Señor, por su muerte en la cruz y por su sangre derramada, sí nos pudo presentar como justos, aunque seguimos pecando. Miren, hermanos, cada pecado cometido incurre en una culpa adicional, y ya lo dije hace poco. Nuestro archivo en los cielos, si no nos arrepentimos, está echado a perder por nuestra transgresión. Si no nos arrepentimos. Todo pecador que no se arrepiente tiene un archivo en los cielos. Y ese archivo se va a perder. Y esa persona se va a ir al infierno si no se arrepiente. Por eso, hermanos, debemos decir que aquel que no se arrepienta, aquel que no reconozca que el Señor es el único que le puede perdonar, aquel que no lo haga, va a ir a una vida de condenación. Mi querido hermano y amigo que me escuchas o que me ves, no se acostumbre o no nos acostumbremos o no nos ajustemos solamente a ir al culto para ahogar nuestras penas o para sentirnos bien o para pensar que en la iglesia, es decir, ni siquiera saben que en la iglesia, que son las personas, sino el lugar, allí nos vamos a dar golpes de pecho cada 8 días y vamos a estar perfectamente. El Dios Todopoderoso juzga. Esa palabra, juzga la totalidad de nuestra experiencia humana por un criterio que es absolutamente justo y santo. A usted lo va a juzgar de una forma justa y santa. Hermano, ¿qué pecado tienes? ¿En qué pecado estás andando? ¿Qué estás viendo en las noches? ¿Qué haces? ¿Qué piensas? Solamente Dios lo sabe. Yo no lo puedo saber. Pero recuerda que Dios te está viendo. Y como lo decía un autor puritano, deberíamos nosotros, si sabemos que Dios nos debe, tener temor. No escondernos, tener temor, porque el Señor nos está viendo, hermanos. Hoy, 21 de septiembre del año 2025 es un buen momento para que usted se arrepienta, y yo también. Un buen momento. Hermanos, nuestro archivo se encuentra entre los libros que serán abiertos en el día del juicio, de acuerdo a Apocalipsis 20:12. Vaya conmigo ahora a Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12. Allí, hermanos, el día que esos libros se abran y usted no se arrepienta o no se quiso arrepentir en su vida, ahí, hermano, ahí está su archivo. Versículo 12, Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron, ¿qué? Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí lo nota usted? Si no me ha entendido,
quiero decir es que si usted no viene a Cristo porque Él lo llama por la gracia y usted no se arrepiente, usted irá al infierno, pero estará delante de Dios en un gran juicio, llamado el juicio del trono blanco. Y allí en ese juicio el Señor te va a juzgar por las obras tuyas, todas las que hayas hecho. Cuando fuiste grosera o grosero y cuando hacías cosas que sabías que no tenías que hacer. Por eso, hermano, te pregunto otra vez, ¿qué estás haciendo que sabes que no le agrada a Dios? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué contienen esos libros? ¿Se ha preguntado usted eso? Bueno, y en Apocalipsis 20:12 habla de unos libros, pero esos libros, ¿qué contienen? En esos libros, escúcheme, están registrados todos tus pensamientos y los míos. Todos. Absolutamente todos. Me cae mal. No quiero estar acá. Ojalá que se muera. Están todas tus malas inclinaciones. Nadie me está viendo, entonces esto lo puedo hacer. Están tus intenciones. Están tus obras y aspectos de la experiencia humana que desafortunadamente en la tierra fueron contrarios a la ley de Dios. ¿Sabe qué es pecado? ¿Sabe qué es pecado? Transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Transgredir la ley santa de Dios. Hermanos y amigos, tenemos un gran problema. Y es el archivo malo que tenemos. Vuelvo y aclaro por tercera vez si no te has arrepentido. Y según tal archivo, nosotros somos culpables. Según ese archivo, usted y yo somos culpables. Y somos culpables de pecados reales que hemos cometido en contra del Dios vivo y verdadero. No es acomodarnos en una religión. No es eso, hermanos. No es acomodarnos en una iglesia cada domingo. No, no es eso. De eso no se trata. Se trata de que reconozcas en esta tarde la necesidad que tienes de Cristo. Un día alguien a ti te va a velar y ya no vas a estar en ese ataúd. No sabemos de qué manera vamos a morir y eso no nos interesa realmente. Pero cuando la gente esté llorando por ti porque te has muerto, tampoco te debe interesar ni a ti ni a mí. Lo que nos debe interesar es dónde estaremos en la eternidad. ¿Dónde? Y esto, hermano, tiene que llevarnos a pensar en esta tarde y cuando llegue la noche, en esta semana, si realmente yo estoy viviendo para el Señor o si he vivido para el Señor como cristiano. Es por esta razón que las Escrituras nos dicen que toda la raza humana es culpable delante del Dios Todopoderoso. Leamos Romanos 3:19. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 3, versículo 19. Vea lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio ¿de quién? De Dios. Pero si usted se devuelve al versículo 9 y hasta el versículo 17, hasta el 18, que lo vamos a leer, del 9 al 18 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos, mostrándole Pablo a los judíos, que ellos se creían mejor que los gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de ¿qué? De maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así están nuestros familiares, hermanos, muertos en vida. Pueden tener títulos, pueden tener muchas riquezas, pero van a morir un día y tendrán que rendirle cuentas al Señor. ¿Sí o no, hermanos? Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Predicar de esto. Predicar el corazón del Evangelio. Predicar a Cristo. Predicarles que hay un archivo malo. Estas son las malas noticias. Hay un archivo malo. Y en ese archivo malo están todos sus expedientes. A, B, C, año tal, cuando era pequeño, cuando era grande, cuando hizo esto y nadie lo vio, ahora que está ya viejo. Y todo está quedando en un archivo en el cielo. Y ellos son culpables, como algún día fuimos nosotros, culpables. Debíamos morir, porque pecábamos de una manera terrible, y no contra la gente, sino contra la palabra de Dios, contra el Dios vivo y verdadero. Hermanos, que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios tenga de nosotros misericordia. De verdad se lo digo. Porque usted no sabe si ya esta semana usted no está más en esta tierra. Y los planes que usted tenía en Navidad, o en enero, o el otro año, hasta ahí quedaron. Y todo lo que usted consiguió, ¿quién lo va a disfrutar? ¿Sí o no? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién? ¿Quién? Hermanos, vamos a concluir entonces con estas aplicaciones que son preguntas. Preguntas finales para considerar. Mire la primera, ¿alguna vez se ha convertido el problema de tu propio archivo malo en una preocupación apremiante y urgente? Es decir, ¿alguna vez usted ha pensado en ese archivo malo, en su forma de ser, su forma de actuar, en cómo usted habla, en cómo usted vive su vida, como en ese problema que un día usted va a tener que enfrentar? ¿O usted simplemente dice, no, pues ya Cristo me perdonó, pues sigamos así? Ojo, hermanos, porque podemos tentar al Señor. Podemos tentar. Debe usted y yo preocuparnos, hermanos. Debemos preocuparnos. Segundo, ¿has enfrentado la verdad de que el Dios Todopoderoso nos ha juzgado culpable cuando nuestro padre Adán pecó y que nos considera culpables de cada palabra, de cada acto que hemos hablado contraria a la santidad, a la justicia y a la pureza perfecta de Dios? Es decir, usted, cuando venga ese momento, si usted no se ha arrepentido, ¿no? ¿Usted está listo para enfrentar esta verdad de que usted es culpable? Porque es que en ese momento no va a estar el Señor para decirle, no, permítame, yo entro y la salvo. No, ya no. Si usted no lo hizo en vida, después de muerto ya no se puede hacer. Por eso, ven a Cristo, venga a Cristo. ¿Cómo? En arrepentimiento. Viva para el Señor. Tercera pregunta, hermanos. ¿Alguna vez nos ha quebrantado esto? Es decir, lo que ya hablamos, de tal manera que hemos reconocido el hecho de que el Dios Todopoderoso tiene el derecho de llamarnos en cualquier momento a su presencia y requerir que le demos cuenta de cada acción contraria hacia su ley. O sea, usted está en este momento preparado para que el Señor le diga, bueno, Lucía, Pedro, Carlos, Juan, como se llame,
hoy voy a pedir cuentas de su alma. ¿Está preparado? La respuesta yo creo que debe ser no, ¿cierto? En el sentido de que a veces no estamos preparados, pero la respuesta debería ser sí. Sí, estoy preparado, no hay problema. Si el Señor me llama hoy, daré cuentas, porque Él ya me perdonó, porque creo firmemente en que la salvación que yo tengo es eterna y no es cortada, no es por pedazos. Él ya me perdonó. Miren, hermanos, voy a terminar con esta frase que me parece maravillosa. El Señor conoce cada palabra pronunciada en contra de la verdad perfecta y absoluta. El Señor conoce cada pensamiento que tú has pensado y que se ha desviado de su palabra. El Señor pesa tu corazón en este momento. El Señor sabe que Él no te acusa, pero tu corazón y tu vida y tus obras te acusan de lo que haces. Por eso arrepiéntete y vive para el Señor. Mire, cada cosa que hagamos el Señor la está viendo y el Señor sabe que no es la manera en que tenemos que actuar. Hermanos, Dios tenga de nosotros misericordia. Amén. Dios tenga de nosotros misericordia. Muy bien, póngase de pie en esta tarde. Y si el Señor lo permite, hermanos, oraremos de una vez. Espero que usted esté de pie, hermano. Para que cantemos, primero oremos y después cantemos al Señor. Bendito y buen Señor, aquí estamos nuevamente, agradecidos por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Agradecidos por la palabra que hoy hemos podido predicar, que hoy hemos podido, Señor, llevar a cabo en este culto vespertino. El ser humano sin ti es pecador. El ser humano sin ti es culpable. Te necesita, pero no quiere reconocer esa necesidad. Señor, hoy acudimos al trono de la gracia. Hoy acudimos a Cristo para que tengas misericordia de aquellos que no te conocen, de nuestros padres, hermanos, primos, tíos, amigos, vecinos, hijos. Señor, ayúdanos para que nuestro testimonio sea agradable delante de ti y para que todas las cosas que hagamos, Señor, las hagamos siempre pensando en Cristo. Señor, perdónanos nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, para que podamos entender que este archivo malo, por gracia ya fue quitado de aquellos que se arrepintieron, pero que todavía está en aquellos que no muestran y aquellos que no viven para el Señor. Padre, oramos dándote gracias por este día y pidiéndote, Señor, que nos sigas guiando a la verdad del Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús.